Hola, nosotras somos Cecilia Jiménez Paola Lerma, Paulina Zúñiga. y les que vamos a hablar hoy de la economía informal en México. Definir qué es la economía informal es algo muy difícil porque esta puede abarcar muchos aspectos. De hecho, existe una discusión acerca de si se debería de usar el concepto de sector informal o el de economía informal para explicar la realidad de estas ocupaciones. Sin embargo, desde el año 2002, la OIT, o mejor conocida como Organización Internacional del Trabajo, emitió como parte de las resoluciones de la Conferencia Internacional del Trabajo 90 el informe sexto, titulado El trabajo decente y la economía informal. En dicho documento se acepta que el término sector informal no logra reflejar el alcance y la diversidad del fenómeno, puesto que la realidad no se concentraba solo en un sector o en un grupo industrial de actividad. En su lugar, se propuso adoptar el término economía informal para entender y analizar el problema. Basándonos en las definiciones que da cada autor que estudiamos para esta investigación, hemos decidido que entenderemos que economía informal es el nombre que se le da a un gran número de actividades que no cumplen con ciertas características económicas y administrativas propias de la economía formal. La economía informal en México va en aumento. En el primer trimestre de este año se llegó a 57.2% de la población ocupada en el país, lo que es equivalente a 29,7 millones de personas, es decir, 6 de cada 10 mexicanos trabajan en la informalidad. Según el INEGI, 14,2 millones de mexicanos se dedican a todas aquellas actividades económicas del mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, es decir, trabajo doméstico sin constituirse como empresas. Además, 7,4 millones trabajan en el ámbito de las empresas, gobiernos e instituciones. 5,8 millones están ocupados en el sector agropecuario y otros 2,3 millones se desempeñan en el servicio doméstico remunerado. Asimismo, el informe presentado por el INEGI detalla que el desempleo formal en México cayó a su nivel más bajo desde hace 3 años. Esta caída en el empleo formal nos indica cómo es la situación de la economía mexicana, donde la actividad en el sector informal no deja de aumentar. Las malas condiciones laborales obligan a los ciudadanos a explorar distintas fórmulas para salir. Esta pregunta de investigación será: ¿la economía informal en México representa una ventaja o desventaja para el desarrollo económico? Pero, ¿qué es desarrollo económico? Desarrollo económico es el proceso de crecimiento del ingreso o del producto total y per cápita acompañado de cambios en la estructura social y económica de un país. Para justificar la pregunta de investigaciones, nosotros decidimos buscar la respuesta a esta pregunta porque a pesar que la economía informal tiene muchos aspectos negativos, como lo es la criminalidad, la disminución en los recaudación de impuestos, la inexistencia de prestaciones laborales, la falta de garantía en los productos y servicios y pues de alguna manera fomenta la deshumanización de la sociedad. También podemos encontrar factores positivos, como pues es el que se enfoca en la población que tiene menos recursos, ofrece precios más accesibles que el empleo formal y pues la calidad de los productos que ofrece es aceptable y genera muchos empleos. Bueno, pues ¿por qué escogimos este tema? Como ya sabemos, desde principios de los años 70, cuando se formularon las perspectivas fundamentales y las teorías sobre los empleos informales, se hablaba acerca de cómo se va a llegar a representar fuertes obstáculos para el desarrollo y el progreso de los países del tercer mundo. Por esto nosotros decidimos enfocar y estudiarnos en este tema, pues queremos saber si es efectivo, que si efectivamente ha sido un obstáculo y si sí lo es, en qué medida. Además, la economía informal no solo le debe importar la esfera económica, sino también pues afecta el aspecto político y los aspectos sociales, que absorbe una gran parte de las y los trabajadores urbanos en condiciones que llaman la atención de los diferentes actores en la sociedad. Por último, creemos que es importante conocerlo a fondo porque así podemos proponer soluciones que mejoren la situación de la economía informal.
Y bueno, pues el campo de análisis, el tiempo y el espacio que decidimos analizar, el tiempo es a partir de 1970, cuando se postularon en el ámbito internacional las primeras tesis y teorías sobre el sector informal, y bueno, pues hasta hoy, porque ahora también podemos ver cómo ha sido cambiando este fenómeno y cómo ha sido afectando y progresando. Nuestro espacio sería estudiar el espacio en México, pues queremos ver cómo se vive principalmente la economía informal aquí, y después irnos poquito a poquito, enfocarnos en ciertos sectores de la República. Ahora bien, para la estructura del análisis de nuestro estudio, nos enfocamos principalmente en recaudar información de diversos autores acerca de la economía informal, para de esta manera poder delimitar las variables de nuestro estudio, así como sus debidos conceptos. Posteriormente elegimos a 2 estados de la República, quisimos que fueran Tamaulipas y Nuevo León, porque creemos que de esta forma se puede hacer un contraste entre ambas economías informales para poder llegar a hacer un análisis más complejo de la problemática. También quisimos investigar sobre varios autores que han hablado previamente sobre el tema, como Keith Hart, a quien se le atribuyen los primeros estudios enfocados a estudiar a las oportunidades de ingresos formales e informales en relación a la ocupación en el medio urbano del país Ghana, así como diversas instituciones como la Organización Internacional del Trabajo, el Grupo de Delhi, que son expertos en estadísticas sobre el sector informal, así como las mujeres en empleo informal globalizado y organizado. Una de las corrientes más importantes es la escuela dualista, quienes argumentan que los negocios informales están excluidos de las oportunidades económicas modernas debido a desequilibrios entre las tasas de crecimiento de la población y el empleo industrial moderno, y a un desfase entre las habilidades de las personas y la estructura de las oportunidades económicas modernas. Posteriormente, la escuela estructuralista argumenta que la naturaleza del crecimiento capitalista o el capitalismo impulsa la informalidad, específicamente los intentos de las empresas formales de reducir costos laborales y aumentar la competitividad. La escuela legalista dice que la economía informal está formada por microempresarios valientes que eligen trabajar de esta manera informal a fin de evitar los costos, el tiempo y el esfuerzo del registro formal. Por último, la escuela voluntarista argumenta que los negocios informales eligen operar de manera informal después de considerar la relación costo-beneficio de la informalidad en comparación con la formalidad.